Abiertas en el libro de Hechos, capítulo 20. Si puestos de pie, vamos a buscar. Y les pido ahora que pongan sus celulares en silencio, apágalos. Vamos a tener reverencia en la casa de Dios, ¿ok? Quiero que oímos el Espíritu Santo y no celulares. Vamos ahora a buscar nuestras Biblias. Hechos, capítulo 20, versículo de 17. Es un poco largo hoy, pero 17 al 38, pero vale la pena, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Hechos 20, empezando con versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es uno de los pasajes más informativos y a la vez tristes de la obra de un pastor y de la tarea de un pastor. Hoy, como es día del pastor, ya terminamos también con, es irónico, terminamos con la epístola a los Efesios, pero hoy vemos que está hablando con los pastores de los Efesios. Los ancianos eran los pastores. Entonces vemos aquí que vamos a ver acerca del pastor y el rebaño. Y notan ustedes, yo no puse como título el pastor y su rebaño,
No, no, el pastor y el rebaño. Porque el rebaño nunca es del pastor, es del Señor. Él la ganó con su sangre. Yo no compré esta iglesia con mi sangre, ni la podría comprarla dando mi vida. La iglesia pertenece a Cristo. Yo soy el pastor del rebaño, pero no pastor de mi rebaño. O sea, hay una gran diferencia aquí. Y vemos entonces ahora ciertas cosas. Y la verdad, hermanos, es un poco a veces incómodo predicar, pero tengo que hacerlo porque yo quiero también que aprendan acerca de las responsabilidades, las tareas de un pastor. Y aunque lo que voy a compartir es minúsculo, es pequeño, yo puedo predicar una serie de fase de un mes o dos sobre el pastor y el rebaño. No nada más eso como aquí es una cápsula. Entonces vemos aquí, primero la Biblia tiene mucho que decir acerca de la relación entre el pastor y el rebaño de Dios. Tiene mucho que decir acerca del pastor y el rebaño y de su congregación. Hay ocasiones, hermanos, en que las iglesias se dejan llevar más por la cultura y la tradición, y a veces aún las denominaciones, que por la Biblia. Y a veces es tan difícil, a veces desprogramar ovejas, de ciertas palabras, viejas, que ovejas nuevas. Si viene alguien nuevo en Cristo, no sabe qué esperar y él aprende más fácil. Los que tienen más años en la fe, es más difícil desprogramar, aprender lo que hemos aprendido y creído por a veces todas nuestras vidas. Y por eso yo, hermanos, en serio, siempre ha sido mi deseo, mi corazón delante de Dios, en mis oraciones que hago con Él en la mañana por ustedes y por mí, es que yo no sea un pastor encerrado en su caja, que tiene que ser así porque siempre ha sido así, y así son los bautistas, y así son. No. ¿Qué dice la Biblia? Eso es tan importante. Si somos un pueblo de Dios, yo creo que sí somos, debemos ser un pueblo también que sigue y aprende de la palabra de Dios, más bien que aprende y sigue la palabra de Dios. Entonces, a veces, hermanos, tenemos conceptos erróneos de qué es el trabajo de un pastor y qué es el trabajo de qué es la congregación. Primeramente, yo no soy ejecutivo principal, como dice en inglés, CEO, Chief Executive Officer de la iglesia. Yo soy un pastor, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy profesionista, soy un pastor. Punto. Y aquí, ustedes no son mis clientes, aquí no es un negocio, somos todos ovejas del Señor. Punto. Entonces, es muy importante porque aquí no vamos a tener, y hay muchas iglesias que son así, tienen la mentalidad de una corporación o como Walmart o Target, donde la iglesia son los clientes y el pastor trabaja por ellos. No, todos aquí trabajamos por un mismo, el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Y vemos entonces, hay ocasiones que las iglesias se dejan llevar por la cultura, o por las tradiciones, o por la denominación, o por una combinación de todo eso. Y vemos también que a veces perdemos visión más bien, la vista de qué es la función de un pastor y qué es de veras la función y las responsabilidades de un pastor. Primeramente, no es responsabilidad de un pastor, desde un principio, que nada más está visitando a los enfermos y visitando a los encarcelados y visitando. No. Ese es el trabajo de las ovejas. El pastor, usted le vio lo que dijo Pedro, tiene que dedicarse ¿qué? A la oración y ministerio de la palabra. No quiere decir que el pastor no visita. Yo he visitado muchos. Y muchísimas, hasta pedimos la cuenta mi esposa y yo. Yo creo en visitar. Pero no es mi tarea principal de estar visitando. ¿Ok? Mi tarea principal es estar metido en la palabra, estudiando, para poder alimentar a las ovejas. Recuerda una cosa, son ovejas que reproducen ovejas. Es muy importante. Y ovejas nutridas, fortalecidas, producirán ovejas nutridas y fortalecidas. Entonces, y vamos a ver con la palabra más y más acerca de eso. Y vemos también, hermanos, ahora, cuando el pastor dice una cosa, no tuerce sus palabras. El pastor no visita. Yo sí visito. Muchos de ustedes saben estar en sus casas. Yo he estado con ustedes, no creo que no visito.
pero no es la tarea principal de un pastor. La Biblia dice claramente, es para alimentar a las ovejas. Y vemos ahora también que a veces se nos olvida que Dios estableció el pastorado. Dios fue el que estableció la posición de un pastor en una congregación, y por lo que entonces es apropiado que aprendamos de su palabra, la palabra de Dios, a lo que Dios espera del pastor y de la congregación. Primero, hermano, vamos a hablar de un llamamiento. Y déjame decirle algo Antes que comienzo, que sigo, ya comencé, ¿verdad? Hay una escasez de pastores. Hay gente que no debe de ser pastores por su arrogancia y orgullo, entra en el pastorado. Eso no está bien. Pero también hay una escasez de pastores. Para que tengan una idea, cuando yo llegué aquí a la ciudad de Laredo para pastorear, levantar esta iglesia, yo tenía 28 años. Y había muchos pastores en los 20 y en los 30 de edad. La mayoría muchos eran menos de 40 años. Yo conocí a muchos pastores de mi edad, un poco menor, un poco mayor, algunos 35, 33, pero eran pastores más o menos jóvenes. Yo pastoreé mi primera iglesia con 24 años en Chicago. Y había unos pastores más jóvenes también, mi edad más o menos, unos mayores. Pero hoy estoy notando que casi todos los pastores son mayores. Ya no hay pastores jóvenes en comparación con los mayores. Y una cosa le voy a decir, estamos muriendo poco a poco o perdiendo la capacidad de pastorear. Quedamos a veces con Alzheimer's, con Parkinson's o simplemente la vejez, ya no podemos, no tenemos la misma mente. Y un día me va a pasar a mí, me supongo que no voy a poder pastorear, más que el Señor me recoge antes. Pero el hecho es, ya no hay pastores para tomar lugar de los mayores. Y las iglesias van a sufrir horriblemente dentro de yo digo 10 años, 10, 15 años, por mucho. Entonces, cuando yo digo lo que digo, guarda esas notas como una referencia para que puedan leerla después, repasar. O con un día, cuando yo no estoy ando buscando un pastor, tengo una idea de lo que deben de esperar de un pastor. Entonces, yo pensé, déjame aprovechar del día del pastor para hablar del pastorado. Entonces vemos que el llamamiento del pastor, primeramente, viene de Dios, el Espíritu Santo. No viene de los hombres. El Espíritu Santo es Dios. Él no es un representante de Dios. Él es Dios como el Hijo es Dios. Él es Dios como el Padre es Dios. La verdad es, Él no es menos ni más Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo. Si usted conoce la doctrina de la Trinidad, usted sabe, no creemos en tres dioses. Es un Dios en tres personas. Es difícil captarlo y de no tratar de pensar en tres dioses. Yo entiendo eso. Pero es un Dios y en tres personas. Y cada persona es distinta. No es un Dios con tres máscaras. Aquí es la máscara del Padre, quita esa máscara, pone máscara del Espíritu Santo, ahora máscara del Hijo. No, es tres personas. ¿Okay? Dios dijo, hagamos al hombre que, no en mi imagen, a nuestra imagen. Y Dios es Dios, pero Él es en tres personas. Por eso la familia es una representación de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene un padre, una esposa y tiene un hijo. Ahora el Espíritu Santo no es mujer, pero tiene las cualidades más bien de una mujer, de una madre que conforta, que enseña, que instruye. Y usted mira bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido comunión eterna. Siempre eterna esa comunión. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que simplemente el Espíritu Santo es Dios. Tanto que nunca tuvo cuerpo antes que nació Cristo. Cristo mismo dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad necesario que le adoran. Y vemos entonces aquí, el llamamiento del pastor viene del Espíritu Santo. Lo que leí en Hechos 20, ¿recuerdan? Mira bien lo que él dice en 28. Y yo no está predicando versículo por versículo de lo que leímos, o está yendo otros capítulos y otros versículos de la Biblia, otros libros. Pero aquí hemos leído esto. Cuando él advierte, si usted mira el versículo 17, él está llamando desde Éfeso, desde Mileto a los de Éfeso. ¿Por qué? Si usted lee el capítulo 19, un gran alboroto, mucha violencia, él tuvo que salir. Y para no volver a alborotar el pueblo, usted lee del gran alboroto que hubo en el capítulo 19, ¿ok? En Hechos. Él llama a los ancianos. Usted mira el versículo 17.
17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero después usted mira en versículo 28, estos ancianos también son obispos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Si la palabra obispo tiene que ver con sobrevedor, está sobreviviendo, está cuidando de las ovejas. Anciano tiene que ver con gobernar. Es la misma posición, así como presbítero, pastor, obispo, anciano, es la misma cosa, las diferentes funciones. ¿Lo ven ustedes? Entonces, y en otro lugar la Biblia dice pastores. Pero quiero que entiendan algo. En versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El pastor no es llamado por hombre. Tampoco él mismo se llama. Es el Espíritu Santo que llama a un pastor. Hablo por experiencia, yo soy un pastor y traté de no ser pastor. Y no gané contra Dios, Él ganó. ¿Okay? Entonces yo no quería ser pastor. Yo quería ser otra cosa. Evangelista, misionero, pero no pastor. ¿Por qué? Porque yo veía congregaciones muy difíciles. Ovejas que actuaban más como jabalinas. Y yo no quería batallar con ellas. Yo no quería ver el mismo rostro cada domingo. Quería ser evangelista y predicar en diferentes iglesias y dejar el pastor con los problemas. Y no tener que batallar. Pero Dios me llamó a ser pastor. Entonces, en Chicago, pastor en mi primera iglesia. 2 años y medio, más o menos. Y la verdad es, fue una experiencia, estudiando al mismo tiempo, criando familia, viviendo en el sur de Chicago y oyendo siempre los balaceros, los balazos y los gritos y todo. Y a muchos me acusaron que fui el responsable de vivir con mis niños en un lugar tan peligroso. Yo dije, hey, yo voy a vivir con mis ovejas. Si mis ovejas están en Chicago, yo voy a vivir en Chicago. Simplemente, así era. Y yo siempre creí que yo tenía que vivir con mis ovejas. Entonces, lo que pasó, Dios fue obrando en mi vida. No, hombre, qué errores yo cometí, pero qué bueno que uno va aprendiendo y los hermanos eran pacientes. Y poco a poco uno va aprendiendo. Después viene a Laredo, y esa historia, aquí estoy en Laredo, pero no viene directamente a Laredo. Fue a Dallas para estudiar más, pero la verdad es no querer ser pastor. No fui pastor en Dallas, no quería ser pastor en Dallas. Y la verdad, Dios me llamó a Laredo para ser pastor, ni modo, así es. Entonces, siempre la vida de uno es lo que uno no espera. Yo quería vivir en Alaska, Dios me mandó a Laredo. Yo quería vivir en el congelador, me mandó al horno. Yo no quería ser pastor, quería ser misionero, me mandó al pastorado a ser pastor. Para que entiendan que es el Espíritu Santo que tiene la última palabra, hermanos. Entonces, viene del Espíritu, aquí mismo dice, no es palabra mía, yo léelo, ahí está, 20-28 de Hechos. También vemos también algo más. Si el llamado al pastorado viene de Dios, entonces también dice la Biblia, si usted mira en Romanos 11:29, algo del llamamiento y los dones de Dios. Y dice en 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay pastores que no están pastoreando porque son desobedientes. El llamado es irrevocable. Entonces hay hermanos que tienen dones y llamados y no cumplen en la iglesia. La iglesia sufre porque nada más creen que su don es calentar bancas. Pero Dios va a demandar de ellos. Los dones y los llamamientos es irrevocable, es por vida. ¿Okay? Dice, ¿cuándo se acaba el don? Cuando tú mueres. Muy sencillo. ¿Okay? Porque en el cielo no hay predicación, no hay arrepentimiento, no hay necesidad de pastores, de ningún ministerio. Ahí vamos a estar alabando a Dios, ahí no va a haber pecado. Pero mientras estamos en este mundo, si tú eres un hijo de Dios, tú recibiste dones, tú recibiste llamado, es por vida. ¿Okay? Es irrevocable. Entonces, veamos aquí el llamamiento del pastor es del Espíritu Santo. Viene por el Espíritu Santo y es por vida. Por eso yo sí tengo la edad que me puedo jubilar, pero no voy a jubilar. ¿Por qué? Porque mientras tengo la salud y la capacidad de pensar y de ser lata para ustedes, yo seguiré pastorando. No quiero ser lata para ustedes, pero la verdad es, hermanos, algunos sí creen que el pastor es lata para ellos. Pero la verdad es, no es que el pastor es lata. A veces el sermón le molesta porque uno anda en pecado y echa el culpa al pastor. Pero, mire, francamente, ahora con todos los chistes a un lado, Dios me ha llamado
desde que yo recibí a Cristo, yo soy un pastor llamado por el Señor, por el Espíritu Santo. Yo seguiré siendo pastor hasta que el Señor me recoja. Ahora, tal vez por enfermedad, por otras cosas, quién sabe qué, o por muerte, ya no seré pastor activo, pero seré pastor hasta el día que el Señor me recoge, porque es irrevocable el llamamiento. Pero mientras yo puedo pastorear, Dios me ha bendecido con la salud, aquí seguiré. Yo no voy a ir a jubilarme, ir a la pesca, estar con mis nietos. No, eso no es para mí. Mi trabajo es servir al Señor, ¿okay? Hasta que Él dice, ya acabó tu tiempo. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo no sé, nadie sabe. Pero sigamos un día a la vez, como dice la Biblia, ¿verdad? Vemos entonces ese llamamiento de un pastor. También vemos el corazón del pastor, cómo debe de ser. Primeramente, hermanos, él sirve a las ovejas por amor a Cristo, antes que amor a las ovejas, antes que amor a la iglesia, antes que por amor al servicio, al ministerio. No. Si usted mira bien conmigo, un libro antes de Hechos se encuentra Juan. Juan capítulo 21. Es después que Cristo este es el Cristo resucitado hablando con Pedro. En capítulo 21, empezando con versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, enfocando que él es hijo de Jonás, es decir, él tiene familia, él tiene un padre, él también tenía esposa, recuerda, yo sé que tenía esposa porque tenía suegra, la Biblia dice. Entonces él tenía familia. Él dice, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No es lo mismo, hermano, apacentar y pastorear, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Sabes por qué le entristeció? Porque ¿cuántas veces lo negó el Señor? 3 veces. Entonces, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos ahora algo interesante que sigue. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. Esa es una profecía, hermanos, de la vida de Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿De qué está hablando aquí? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y todos vamos a glorificar a Dios con nuestra muerte. ¿Qué tipo de muerte será? Entonces, y dicho esto, añadió, sígueme. Tomen en cuenta aquí algo. Primero, él dijo en versículo 15, apacienta mis corderos. ¿Qué son corderos? Son bebitos. Son ovejas chiquitas, bebitos, recién nacidos. Y después que tú apacientas a mis corderos, la segunda vez, le dijo en 16, pastorea mis ovejas. Los corderos se convierten en ovejas. Si tú haces lo que debe hacer Pedro, esos corderos se convertirán en ovejas. Después que apacientas esos corderitos, se convierten en ovejas, quiero que las pastorea. Y después que le está pastoreando ovejas, ¿qué sigues? Apaciéntalas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. En otras palabras, veamos aquí entonces que todo tiene que ver con algo. ¿Me amas? Y eso es los significados de esto, el enfoque de estas preguntas. No tanto qué tanto amas a las ovejas, qué tanto estás dispuesto a sacrificar. No, la base de todo servicio de un pastor, y debe ser cualquier cosa que hacemos, es el amor por el Señor. En otras palabras, yo la razón principal por pastorearles a ustedes no es mi amor para con ustedes, es mi amor por el Señor. Yo le amo. Él dijo, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas en Laredo, Texas.
Y por eso estoy en Laredo, por eso no estoy en otra parte. Tuve oportunidad, pero no fui. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, aquí es donde te quiero. Tú me amas, quédate en Laredo. Ayuda a mis corderitos, mis ovejas, pastoréalas. Entonces, vemos aquí que la base de todo servicio, y eso incluye también cualquier cosa que hacemos, no más como pastores, todos aquí. Todo lo que hacemos debe ser por amor a Cristo, por amor al Señor. Entonces el Señor siempre me hace ver con esas palabras, la manera que tú pastoreas esta iglesia es un reflejo sobre tu amor por mí. Es algo personal que tengo con Él, que estoy compartiendo con usted cosas que yo hablo en privado en mi aposento alto con el Señor. Estoy compartiendo cosas secretas con ustedes, que yo invierto con mi Señor a las mañanas. Entonces, vemos aquí, si lo amamos, lo servimos. ¿Por qué? Porque Él nos amó y Él murió por nosotros. ¿Qué tanto es entonces vivir para Él? Y vemos entonces aquí, servir también, el corazón de un pastor es servir a las ovejas por amor a las ovejas. Ahora, esa es la cosa, el amor que yo tengo para con ustedes se deriva del amor que tengo para con el Señor. En otras palabras, francamente, hermanos, yo no puedo amarlos más que el amor que tengo por mi Señor. Él es la base de todo que hago y que amo y que todo. Ahora, mira, ¿usted cree que Pablo no amaba al Señor? Sabemos que sí. Él consideró todo basura por amor a su Dios. Pero mira aquí en Hechos que estamos leyendo, en Hechos 20. Cuando Él está despidiéndose de ellos, dice, ya no me van a ver más, ninguno de ustedes. Entonces, vemos aquí versículo 36 al 38. Aquí en la despedida dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, mire, le besaban. ¿Por qué? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco y se fue. ¿Usted cree que no hubo amor entre Pablo y estos pastores? Hubo mucho amor. Él era pastor para los pastores. Entonces, él era un ejemplo digno de ser imitado para que esos pastores amaran a sus ovejas como él amó a ellos. Y vemos entonces aquí el amor que Pablo tuvo por sus ovejas. Y sabemos que él amaba a las iglesias. Leer Corintios y ver el amor. Leer Filipenses y ver el amor que hubo entre Pablo y las ovejas. Pablo era más que un profesionista, él era un pastor también que amaba. Dice, no, él era un apóstol, también era un anciano. Pedro era apóstol y Pedro mismo dice que él era un anciano y él era pastor. Vemos entonces aquí, el corazón de un pastor debe primero servir a las ovejas por amor a Cristo primero y debe servir a las ovejas por amor a las ovejas. Un pastor que no ama a sus iglesias, a sus ovejas, no debe de pastorear. Y es triste tener que decirles, hay muchos que no aman, sirven nada más por el vientre, sirven por el ganancia de dinero. Y es muy triste. A veces no predican todo lo que deben predicar porque dicen, se van a enojar, se van a ir, se va mi diezmo, se va mi sueldo. Así piensan. No, aquí no es un negocio, aquí es una iglesia y tenemos que comportarnos como iglesia. Y vemos también otra cosa, la tarea del pastor. Estoy yendo rápido, yo sé, pero como digo, no hay tiempo. La tarea del pastor es cumplir con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿No dice eso la Biblia? Si yo no cumplo con este mandamiento, ¿cómo puedo yo tener la audacia, la cara de predicar la palabra de un Dios que yo no amo como debo de amar? Mi primera tarea no es amarlos a ustedes, edificarme para edificar a ustedes, no. Mi primera tarea como pastor es de amar a mi Señor con todo mi corazón. Si ustedes tienen un pastor que no ama al Señor con todo su corazón, qué lástima, qué triste para ustedes. Porque entonces la congregación se está privando de un pastor que no ama al Señor. ¿Qué puede esperar esa congregación? Entonces vemos aquí que un pastor que no ama con todo su corazón, ¿cómo podrá entonces guiar a la congregación a amar a su Dios? ¿Cómo puedo yo guiarles a donde yo no he ido?
Me explico. Es como si yo quiero enseñarles a volar un avión y yo no soy piloto. ¿Cómo? Tú tienes que saber lo que está haciendo para enseñar a otro, para guiar a otro. Y vemos también entonces, otra tarea del pastor es apacentar la grey de Dios. Eso se encuentra aquí en Hechos 20. Usted mira aquí 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un pastor es un administrador, un mayordomo de algo muy precioso que le costó el Señor su vida y lo ha puesto en las manos de este pastor. Así los pastores deben tender a sus congregaciones así. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro. Es interesante, porque ahora Pedro ya es mayor. Ya pasaron los años, lo que leímos en Juan 21, Pedro era joven, ahora Pedro es mayor. Ahora Pedro es mayor, es más, como diga la palabra, un poquito más cruda, más viejo. Y usted mira aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, ¿qué dice Pedro? Y él dice aquí, versículo 1. Ruego a los ancianos, a los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Está hablando de los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí ves? En otra palabra, en vez de ser un tirano, ser un ejemplo. En vez de ser duro, ser un pastor con compasión. Aunque tenga autoridad, tú no eres señor de ellos, hay otro señor. Y vemos entonces aquí, y versículo 4, hablando de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. So, ven ustedes, Cristo es el príncipe de los pastores. So, yo como pastor tengo un príncipe en el cielo. Yo tengo que rendir cuenta a este príncipe. So, vemos entonces aquí. Eso es trabajo. Y sabe, hermano, recuerda lo que dice, está en su nota, no tiene que buscarlo en sus Biblias. En Jeremías 3:15, dice el Señor, los promete, y os daré pastores según ¿qué? Mi corazón. Así fue David, escogido un rey según el corazón de Dios. ¿Y qué era David antes que era un rey? Un pastor. Y vemos entonces aquí, y después usted lee en Salmo 78, dice que David pastoreó a Israel. Aparte de rey, él era pastor de Israel. So, vemos entonces aquí, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. No con tanta tontería de aleluya, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. No, que va a enseñar bien. ¿Con qué? Con sabiduría, pero también y con ciencia y con inteligencia. Es decir, retar a los hermanos, retar a las ovejas que usan, que se estiran sus mentes un poco. Por eso las clases en la mañana es un poco difícil, la literatura que ustedes reciben, es difícil. Pero es parte de crecer y extender sus mentes y usarlas. Los músculos, vamos a decir, espirituales y de inteligencias también, mentales, para poder agradar a nuestro Señor. Y no puras cosas, tonterías. Queremos aprender, hermanos. Entonces ese es el trabajo de un pastor. Un pastor que según el corazón de Dios es un pastor que va a retar a su congregación a usar su cabeza. Por eso dice, y os daré pastores, y por supuesto os daré. Un pastor es un don de Dios para la congregación. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, no todo es emoción. No todo es, hay emoción, somos seres emotivos, yo entiendo eso. Pero también hay que usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Y vemos también, es otra parte del pastor, tarea del pastor, es corregir a las ovejas cuando tienden a extraviarse.
esa parte no me gusta y ni las ovejas les gusta, pero es parte del pastorado. Si usted mira conmigo 2 Timoteo capítulo 4, por supuesto Timoteo era un pastor y él también tiene que ordenar otros pastores. Y Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, en versículos 1 y 2. Y recuerda que Pablo ya va a morir. Esas últimas palabras de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Qué dice? 4, 1 y 2 de 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo viene, y un día con Él viene, va a juzgar. Que prediques la palabra, ¿sí ves? No psicología, no la psicología barata del día, no, hay que predicar la palabra, no lo que dice la cultura, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de, siempre preparado. Un pastor es uno que medita en las escrituras y él no tiene que abrir su Biblia siempre para predicar. Ella tiene versículos, ya tiene mensajes guardados en su corazón. Siempre está listo cuando se ofrece una oportunidad. Dice, redarguye. Redarguye, es decir, para guiar bien. Uno está yendo mal. No, para acá. Tienes que ir. Reprende. ¿Por qué será? Porque, hermanos, déjenme poner en términos muy sencillos. Hay ovejas tercas. Hay ovejas tercas. Y a veces hay que reprenderlas. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué fue un hombre tan paciente, tan humilde, nadie como él, pero un día él perdió la paciencia, Moisés. Y por un día, cuando se cansó de la congregación, le caía, como decir, ya cayó un gordo a él. ¿Qué pasó? En vez de hablar a la peña, ¿qué hizo él? Ustedes saben. La golpeó, ¿verdad? Y por un momento que él perdió la paciencia, nunca pudo entrar en la tierra prometida. Para que vean, un pastor tiene que ser paciente. Moisés era un pastor, obviamente. Y nosotros tenemos que entender que los pastores también tienen que tener mucha paciencia. A veces he fallado ahí, hermanos, yo reconozco. Pero también a veces juzgan mucho al pastor. El pastor está enojado. No, estoy hablando con firmeza, no estoy enojado. Porque no estoy de acuerdo contigo, no es que no estoy enojado. Tal vez tú estás enojado y estás diciendo que el pastor está enojado. No, a veces uno tiene que decir las cosas tal como son para corregir y para redarguir y a veces aún para reprender. Pero siempre con paciencia y con doctrina. Quiere decir que con la Biblia. Yo no voy a usar la psicología del mundo cuando hablo con ustedes. Cuando usted está en mi oficina o yo voy a sus casas, estamos hablando, yo hablo directo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo los amo. Trato de hacer lo más suave posible, pero a veces, hermanos, la palabra es una espada. Una manera de entrar en la espada sin que duela. Va a doler. Pero así es. Entonces vemos que esa es tarea de un pastor. También ser ejemplo digno de imitar. Ustedes observan dos lugares, pero vamos a Filipenses 3. Usted mira bien rápido conmigo. Filipenses capítulo 3. Van a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al versículo 17. Y dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo él? Imítame, está diciendo Pablo. Y es algo que Dios me dice a mí. Mi hijo, tú tienes que vivir una vida que tú puedes decir con una cara sin vergüenza a tu congregación, imíteme. Y si tú no puedes decir eso, todavía estás fallando como un pastor. Y si usted mira aquí en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13. Y vemos aquí lo que dice claramente en versículo 7. Que es lo que dice. Acordaos de vuestros pastores, porque algunos murieron, hermano, otros fueron encarcelados, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Sí ves? Hablar palabra de Dios, no palabras de hombres, no tonterías. Considerad, tome en cuenta cuál haya sido el resultado de su conducta, es decir, cómo viven, su testimonio, e imitad su fe. ¿Y sabe qué está diciendo aquí? Ellos siguen a Cristo, ustedes siguen a ellos. Y aquí dice después del versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Cristo dijo eso hace 2000 años, sigue diciéndolo hoy. Dice, está diciendo a mí que yo no puedo decir a ustedes, no tengo ese derecho de decirles, hey, no pongan su mirada en mí, yo soy hombre como ustedes, pongan mirada en Cristo. No. La Biblia dice a ustedes, pongan su mirada en su pastor, imítale, porque me va a imitar a mí. Eso es bíblico, hermanos. Entonces, es una gran responsabilidad. Uy, eso es pesado. ¿Por qué? Porque usted cree que yo no tengo mis problemas, cree que yo soy perfecto, cree que yo no estoy consciente de mis errores. Ay, Señor, dice para imitarme, y yo hago una tontería, me van a imitar. Es una carga, hermanos. Entonces, es por eso muchos no quieren ser pastor. Porque el día que tú eres un pastor o un anciano en la iglesia, ¿sabe qué pasa? Tú ya vives en una casa de vidrio. Todos te miran. Todos miran a tus hijos, miran a tu esposa, mira cómo tú tratas a tu esposa, mira cómo tú hablas, mira cómo tú vives. Mira, todo. Tú vives en una casa de vidrio. ¿Y sabe qué? Es bíblico. Es bíblico. Lo vemos entonces ahora los desafíos del pastor. Esa va a ser la tarea del pastor. Pensé que eso era desafío. No, eso es la tarea. ¿Cuáles son los desafíos? En inglés, los challenges, como dicen en inglés. Primero, su propia humanidad y fragilidad. ¿Sabe? Los pastores también son humanos y tienen que lidiar con sus propias debilidades. Eso es lo triste. Y entonces, ¿cuántas veces he orado? Ay, Señor, el Señor me dice, mi hijo, nunca he llamado hombres perfectos para lidiar. ¿Y sabe por qué no ha llamado hombres perfectos? Porque no hay. Y todos los líderes en la Biblia, Abraham mintió, Moisés perdió la paciencia una vez, David cometió adulterio, Pedro negó al Señor. Usted ve, hay listas y yo puedo seguir con más si yo me pongo a estudiar. Entonces, no dice, sigue el mal ejemplo del pastor, pero yo tengo mis cosas y yo digo, Señor, ayúdame. Pero en general, una vida debe de ser una vida digna de ser imitada. Pero el problema con lidiar o guiar una congregación es que uno está consciente de sus fallas, de sus debilidades, de su fragilidad. Entonces, quiero que entiendan, ese es uno de los retos. Por eso también muchos no quieren ser pastores, no quieren batallar. Pero así es. Y después vemos también que el pastor será el principal blanco del enemigo en la congregación. ¿Quiere matar a la congregación? Mata su cabeza. Y por eso es fácil atacar. Hermanos, si yo podría decirles cuántas veces Dios me ataca, no Dios, pero yo he sido atacado por seguir al Señor. Yo ni quiero hablar, yo no tengo tiempo para decir todas las veces. Pero ¿sabe qué? Y muchos dicen, ya está acostumbrado. Sí, está acostumbrado, pero duele. Pero uno va al Señor y su bálsamo de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, le ayuda a uno. Uno sigue adelante. Pero hermanos, una de las cosas que es muy común. El pastor no tiene amor, es un dictador y le siguen como los caballos que tienen esas cosas ahí que no miran. Nada más siguen el pastor, sí, ni piensan. Él los tiene esclavizados. Así hablan de ustedes, que ustedes son tontos por seguirme. Bueno, entonces, ¿sabe? Yo digo, yo sé lo que hablan y otras cosas. Pero yo no quiero decir cosas que ustedes no saben, tal vez, pero yo sé muchas cosas. ¿Okay? Entonces, uno de ellos, que soy dictador, que yo no amo, que yo no quiero yo no los uso. Pero el hecho es, hermanos, el diablo ataca. Aparte, va a atacar en su hogar, va a atacar en su vida personal, el diablo va a atacar. Entonces, yo creo que la congregación debe de orar por su pastor, y nada más yo hablando en general, cualquier congregación con cualquier pastor. Pero eso es, el pastor será el blanco principal, no que no ataca a la congregación. A veces el pastor anda bien y comienza el diablo a atacar a la congregación y después el pastor siente mal. Porque yo estoy viviendo bien y hay hermanos que están sufriendo. O sea, a veces diferentes formas, pero el diablo ataca, hermanos. Y vemos también que será también el más cuestionado por los miembros de la congregación. ¿Y por qué el pastor hace eso? ¿Y por qué el pastor no hace así? ¿Y por qué el pastor no lo pone en su lugar tal? ¿Y por qué el pastor habló muy pronto a este? ¿Y por qué se enojó el pastor? ¿Por qué el pastor no habla? Y una cosa tras otra. Así es. No acaba. Yo nunca podría y nunca podré, más bien, contentar a todos ustedes. ¿Sabe qué hago yo? No contento a nadie y busco al Señor. Es todo lo que puedo hacer. Pero la cosa es que el pastor es el más cuestionado. Siempre cuestiona, ¿por qué eso? ¿Por qué lo? Y ustedes saben que muchos que han sido culpables de eso, ¿ok? Y tal vez no lo dicen, tal vez lo han dicho a otros, pero el hecho es,
ya para mí es noticia vieja. Yo ya sé que eso pasa. ¿Ok? Pero la cosa es, hermanos, ¿qué voy a hacer yo? Como otros pastores, aventar la toalla, decirle, allá ustedes, ya me voy. No, hermano, yo no puedo. ¿Sabe por qué? Otra vez, ustedes no son mi primer amor. Yo tengo otro que amo más y que temo más. ¿Ok? Y también yo los amo. Por eso yo soporto muchas cosas. Y ustedes me aman, por eso ustedes me soportan también. Yo sé que es de dos caminos, pero estoy diciendo que así es. Pues dice la Biblia, vamos a soportar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nadie aquí es perfecto. Y vemos entonces también que a veces será atacado por las mismas personas puesto bajo su cuidado. Déjenme decirles una cosa, en mis casi 40, voy a tener 39 en febrero, años. No de edad, yo sé, pero años aquí. ¿Okay? Pero le voy a decir una cosa, hermanos, y es verdad. ¿Sabe el dolor que más me ha dolido en todo mi ministerio, hermanos? El dolor más constante cuando las mismas ovejas te atacan. Oh, eso duele más. A mí, lo de afuera no me duele. El diablo, me vale. Pero cuando unos hermanos a quienes yo amo, después me dan la puñalada en la espalda, eso sí duele, hermanos, eso duele. Cuando comienzan a hablar del pastor uno al otro y eso duele. Y yo le digo la verdad, hermanos, eso duele. ¿Por qué? Porque mira a Moisés, él amaba a su gente. Algunos querían apedrearlo. Lee Números. Y ve usted el libro de Números, ahí habla mucho de cómo el pueblo tanto quería a Moisés. ¿Y sabe qué? Que falso, después que murió, hicieron luto por tantos días. Pero cuando vivía le hicieron la vida una lata. Cuando vivía era lata, cuando murió era luto. Imagina usted. Pero así era. Pero ustedes en general no son así. Pero me ha pasado mucho, hermanos. Hemos tenido divisiones, hemos tenido muchas cosas, acusaciones. Pero eso duele. ¿Por qué? Porque, déjenme explicarles algo. Hay un riesgo en amar. Cuando tú amas a alguien con mucho amor, esa persona a quien tú amas tiene esa capacidad de hacerte mucho daño. Eso es. Si tú no amas a nadie, nadie te hace mal, porque a ti no te importa. Pero lo más que tú amas a alguien, lo más de esa persona te puede hacer un mal y te puede quebrantar el corazón. Y eso pasa. Veamos entonces, y eso pasa, son los desafíos de un pastor. Y ahora el rebaño bajo el cuidado del pastor. Primero, hermanos, y es muy importante eso, serán conducidos por la senda de justicias. ¿Sabe? Nosotros leemos el Salmo 23, habla que me agarra por senda de justicias por amor de su nombre, ¿verdad? Pero ¿cómo nos guía el Señor por senda de justicia? Por su palabra. ¿Y quiénes dio el Señor la responsabilidad de enseñar la palabra y apacentar las ovejas con la palabra? A los pastores. Y la verdad es, hermanos, los pastores, ellos son un pastor que ama a su congregación, lo va a guiar por la senda de justicia. No hay otra. Y sabe que, usted sabe lo que dice en segunda de Timoteo, en capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice, en segunda Timoteo 3:16. Y dice así, de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahora mire, para instruir en justicia. Y cuando un pastor está exponiendo la palabra, él está instruyendo, está guiando a la congregación por el camino de la justicia. Cuando leemos la Biblia, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él usa a los pastores muchas veces, hermanos. Él usa a los pastores. Y vemos también entonces, que estarán protegidos contra las artimañas del enemigo. Usted lee la Biblia, un pastor tiene que enseñar con toda doctrina y proteger a su congregación. ¿Sabe qué, hermanos? El diablo mete por muchas partes. Usted puede mirar en YouTube, puede mirar otros lugares, libros. Hay muchas doctrinas falsas. Y el diablo se mete en muchas formas. Y el Señor nos protege con su palabra. Pero también Él usa a los pastores. Por eso dice, su vara y su cayado me fundirán aliento. ¿Para qué sirve una vara? Para pegar contra el enemigo, como David.
rescató sus ovejas de la boca del león y del oso. El pastor tiene que hacer lo mismo espiritualmente hablando. Ahora, sea un oso de verdad, allá ustedes, pero hablando, no está jugando, pero yo no sé cómo este joven tiene tanto poder de pelear contra un oso. Yo me quedé espantado, pero él amaba a sus ovejas, ¿verdad? Pues así es también espiritualmente, hermanos, y muchas veces físicamente, porque cuando buscamos al Señor con todo el corazón, evitamos muchos problemas, hermanos, muchos problemas. Y el pastor, eso es lo que él quiere, proteger los hogares. Hermanos, a veces hablo fuerte con los padres de esa congregación. ¿Por qué? Porque no son buenos padres muchas veces. ¿Y quién sufre? Su familia. Necesitan un hombre que siga a Cristo en el hogar. Pero no nada más güiro, pero que ponga en acción y que viven como debe para el Señor. Y que sea el pastor, el sacerdote en su hogar. Y si el pastor no los llama la atención y no los anima, ¿quién lo va a hacer? Esa es parte de proteger las ovejas. Y vemos también, hermanos, y también crecerán en la fe y en el amor a su Señor. Por eso el Señor habló: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Comenzaron como corderitos, terminaron como ovejas. Y la Biblia es así, hermanos. En esta iglesia ahorita hay corderitos y hay ovejas. Hay bebitos en la fe y hay los maduros en la fe. Y el pastor tiene que cuidar de los dos. Entonces, los dos grupos. Y por eso es muy importante, hermanos. Y la Biblia es muy clara. Y los pastores son llamados para ayudar a sus ovejas a crecer en su fe y en el amor a su Señor. Y si yo estoy cumpliendo como debo, ustedes deben de crecer en su fe. Si ustedes cumplen con lo que estoy diciendo, si además son oidores y no hacedores, no es mi culpa, pero si están oyendo la palabra expuesta y lo están haciendo, van a crecer. Y vemos también, hermanos, que es la conclusión de todo esto. Primero, hermanos, los pastores no son llamados por los hombres al ministerio, sino solo por Dios. ¿Y sabe lo que dice en Hebreos 13, en versículo 17? ¿Sabe lo que dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provecho. ¿Sabe lo peor que va a pasar para una persona? Y yo voy a ser franco con usted, lo que está diciendo aquí. Yo no quiero sonar tosco, ni como de las calles, pero ¿qué tengo que decirles? Cuando una oveja da tanta lata a un pastor y está causando tantos problemas a la congregación, y el pastor tiene que orar: Señor, cambia a esta persona o sácala de la iglesia. ¿Piensa usted qué dolor causa el Señor que uno de sus siervos tiene que orar esa oración por una oveja? Y me ha pasado. Es duro y no les conviene, hermanos, no les conviene. Y sabe, la Biblia es muy clara en eso. Es muy importante que nosotros, si usted mira bien, dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que rendir cuenta al Señor por ustedes. Recuerdo cuando Pablo dijo, recuerden en Hechos 20 que leímos, recuerdo lo que dijo Pablo: mis manos están lavadas de toda sangre. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que él dijo eso? Dice aquí, en versículo 26, 20 y 26 de Hechos: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Y él dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto siempre es mi plan, mi meta, mi lema, lo que sea, mi deseo, es de que mi sangre esté limpia de todos aquí. ¿Por qué? Porque no he rehuido predicarles, enseñarles toda la palabra, todo el consejo de Dios. Y cuando yo estoy delante del Señor, Él no va a decir: mi hijo, tú nunca les enseñó eso por temor, tú nunca les enseñó eso por conveniencia. Mis manos están limpias. Yo no sé si me va a recoger hoy el Señor o me va a dar 10 años más con ustedes. Yo no sé. Pero mientras estoy con ustedes, yo quiero mis manos limpias. Y únicamente voy a tener mis manos limpias con ustedes si les predico todo el consejo de Dios. Y a veces no es suave, a veces es duro. Y hasta me acusará que soy muy duro. Pero hermanos, no hay otra manera. La palabra es la palabra.
Y el pastor tiene que hablar la palabra de Dios porque él es siervo de Dios. No hay otra. No hay otra. Y también, algo más, hermanos. El corazón del pastor debe estar en línea con el corazón de Dios cuando pastorea el pueblo de Dios. Yo siempre tengo que estar en línea con Dios, hermanos. Yo no me puedo adelantar al Señor. Yo no puedo desobedecerle y andar muy despacio. La Biblia dice en Amós, podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo andaré yo con Dios? Tiene mucho que ver cómo yo los pastoreo. Y si yo ando de acuerdo con mi Dios, yo puedo decir que estoy pastoreando bien. Aunque tal vez ustedes no dirán, y tal vez ni yo creeré que estoy haciendo bien. Pero lo importante es que mi corazón está en línea con el corazón de Dios. No así, no acá. Es como un carro que necesita una afinación. O un instrumento de música que tiene que ser afinado. Un piano, una guitarra. El corazón del pastor tiene que siempre estar en línea, bien afinada con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor fue dado a la iglesia según su corazón. Y si yo soy el pastor que Dios tiene para esta iglesia, es mi deber de estar bien con mi Señor y que mi corazón esté bien con Él. Es tan importante eso, hermanos. Y eso es lo que dice la Biblia. Y por terminar, hermanos, el amor del pastor por sus ovejas se refleja en dos responsabilidades principales, hermanos. Primero, la alimentación espiritual. Eso es, apacentar mis ovejas. Hay que alimentarlas. Ese es mi trabajo, hermanos, más que todo. Estudiar, meditar y enseñarles la palabra. Y no nada más con sermones. Cuando lo visiten en sus casas, tomando un cafecito, un agua limón, lo que sea. También, cuando estamos platicando, a veces hay que hablar de la Biblia. Hay que hablar de lo que es correcto. Hay que alimentar siempre. Y Pablo dijo, en público y en las casas. Y yo también. Y también, hermanos, vemos que la seguridad espiritual es tan importante. Yo sé que estoy pasando un tiempo un poquito, pero quiero terminar con eso. Quiero que miren conmigo en Ezequiel. Ezequiel 34. Lo que pastores que no cumplieron, ¿qué dice Dios de ellos? En Ezequiel 34 y Jeremías 23. Pero vamos a Ezequiel capítulo 34. Mira lo que dice. Por eso eran contemporáneos, Jeremías y Ezequiel. Es cuando el pueblo fue llevado en exilio. Muchos murieron, mucha mortandad. Leer Lamentaciones y ver qué triste. Porque los pastores fallaron a su pueblo. Y mira lo que dice. 34 Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Eran vividores nada más, querían dinero para vivir bien. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ahora miren, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Qué fieras? Los demonios, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? De doctrina de demonios, espíritus engañadores. Y un pastor que enseña bien su redil, su rebaño, sus ovejas no van a caer por los engaños, artimañas del diablo. Esas son las fieras. El león, ¿quién es el león? ¿Quién anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo. Y por eso un pastor tiene que estar siempre pendiente y cuidar de sus ovejas y enseñarlas bien. Y el Señor no está nada contento. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y ahí viene el juicio. Y un lugar más, mira Jeremías 23. Jeremías 23, hablando a los mismos pastores que Ezequiel. 23 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ven ustedes, hermanos, después de dice en 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ven ustedes, hermanos, Dios, y hay muchos más versículos que hablan de eso. Dios dice mucho. Él ha dicho lo que Él espera de un pastor. Él ha declarado en su palabra lo que Él espera. Entonces, digo, si Dios está llamando a este pastor, a esta congregación, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Yo como pastor, ustedes como ovejas, todos como ovejas de Dios, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Debemos de obedecer. Andar siempre en las pisadas del Maestro. Es lo que Él espera de nosotros. Y vamos a tener una invitación. ¿Y qué vamos a orar? Yo sé que va a decir, vamos a orar por el pastor. No, hermanos. Vamos a orar por nosotros. Yo como pastor, aquí como iglesia, que seamos obedientes a nuestro pastor. El buen pastor, Jesucristo. ¿Y sabe qué? Yo les garantizo, Él va a estar contento con nosotros. No les garantizo que la vida les será fácil. No les garantizo que no habrá problemas económicos o físicos o espirituales. El diablo va a atacar. Lo que les garantizo es que seremos victoriosos. Voy a pedir que se pongan de pie. Si quieren pasar a orar, yo quiero orar por ustedes. Y la verdad, yo voy a orar por ustedes de aquí y voy a pedir a la pianista que toca, pero quiero orar por ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y ahora Señor te pedimos que tú hablas a cada corazón aquí. Has hablado. Y ahora que seamos obedientes. Queremos obedecer. Queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Padre nuestro, gracias por ser tan bueno con nosotros. Toca a los hermanos que quieren pasar ahora, Señor. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar.